Muy buenos días, pues estamos en una sesión más, me parece la 10ª sesión de este grupo, esta escuela, la Quilocan, Escuela de Náhuatl, liderada, ¿no? Y además las sesiones impartidas por Octavio Alonso, quien amablemente nos apoya con este servicio que nos hace y quien, por supuesto, recuerden, pueden hacer sus donativos para las personas que nos van a ver en la grabación. Pues recuerden que pueden hacer sus donativos para sostener el trabajo de Octavio, quien tan amablemente y dedicadamente nos apoya con esto. Gracias, Octavio. Muchas gracias, Daniel, y un saludo a todas y a todos los que nos siguen. Hoy vamos a retomar el tema que habíamos estado viendo sobre estas partículas que de alguna manera enfatizan a las personas, ¿no? Es decir, a la, ¿cómo decirlo? A la presencia o a la referencialidad de un individuo. Si se acuerdan, habíamos hablado de esa reiteración que tienen la retórica de los náhuatl, ¿no? Como yo por mi propio derecho, por mí misma, por mí mismo, vengo, estoy aquí, ¿no? O yo por mi lugar, o yo solo, ajá. En ese sentido, estos son las diversas palabras que el náhuatl ocupa. Y vamos a terminar, ya son unas cuantas más que vamos a retomar, ¿no? En este sentido referencial. Entonces, la siguiente partícula que vamos a ver, recuerden que hay una fórmula que estuvimos viendo con algunas partículas, que estas se hacen con lo voy a poner así ahorita completo, pronombre posesivo más la partícula referencial. Lo vimos la sesión pasada y vamos a seguir con eso, pronombre posesivo que se pega, ¿no? O se prefija, vamos a decirlo así, a la partícula referencial. La siguiente partícula entonces es cel, ¿no? Que significa solo o único, ¿sí? Entonces, si ya vimos, nada más para que recuerden, probablemente con breves repasos no nos caen mal, ¿no? Las Las partículas para posesivo no es primera posesivo, es decir, significa mi, ajá. Mo es segunda posesivo, es decir, significa tú o tuyo, ajá. La I larga, la acá, la I larga es tercera posesivo, que significa su, de él o de ella, ¿no? Acuérdense que en náhuatl no tenemos género gramatical, ¿no? Es de alguna manera neutro. Entonces significa su de él o su de ella. Y luego tenemos el otro es to. Ajá. To es primera posesivo, pero plural. Es decir, significa nuestro, nuestra. Ajá. Y el siguiente es amo. Amo es la segunda posesivo, plural. Es decir, su de ustedes, ¿no? Su coche de ustedes, su casa de ustedes, ¿no? Y finalmente, la tercera posesivo plural es nuevamente, inicia como K larga, pero es in, ajá, tercera posesivo plural, que es su de ellos o ellas. Entonces, con estas marcas, les recuerdo que son estas partículas de posesivos o pronombres que se pegan, se prefijan, es decir, están antes de una raíz. En este caso, esa raíz son estas partículas referenciales, ¿no? Entonces empezamos con esta que es nosel, que significa yo solo. Ajá, esto es muy sencillo. Mosel, tú solo, ¿no? Isel, él, ella, solo, sola, ¿no? Y vean, lo interesante es cuando estas partículas se vuelven plurales, ¿sí? Porque aparte del plural del posesivo que es to, que ya vimos que es nuestro, tenemos la raíz cel de esta partícula y toma esta otra marca de plural que ya la hemos visto otras veces, que es un tin. Ajá. Les recuerdo de la diversidad de plurales que tiene el náhuatl, ¿no? Tiene muchas formas. Por ejemplo, aquí mismo hay otra, ¿no? En el in de tercera posesivo.
esta N solita también es una marca de plural del náhuatl, entonces hemos sido muy enfáticos de por qué aparecen tantos plurales, ¿no? De la importancia del plural asociado a los eh, participantes o a las cosas animadas, ¿no? Ya no son cosas, más bien entidades animadas, ¿no? Es decir, que están vivas, que están respirando y que solo éstas se pueden pluralizar. Entonces, por ello, no resulta tan sorprendente que haya tantos plurales porque estos están en relación con las cosas que están vivas, las entidades que respiran, ¿sale? Entonces, este tenemos con el TIN. Obviamente con el siguiente, con el de ustedes, tenemos la misma fórmula. Amo, que es su de ustedes, cel, que es solo, y tin, que es el plural, ¿no? Entonces, no había glosado las otras, vamos a glosar solo una. Entonces, aquí ya habíamos puesto que esta es segunda posesivo plural. Ajá. Esta es solo. Ajá. Y esta es otra vez la marca de plural. Esa es la fórmula que tenemos, amos el tin, ¿no? Y con la tercera posesivo de plural, ellos, ellas, tenemos inse el tin, ¿no? Ellos o ellas, solos o solas. Ajá. Entonces, bastante sencillo, solo hay que recordar que esta partícula toma además aparte la marca tin que nos está dando el plural. Ujú. Bueno. Eh, no solo es esta cuestión de, como simple, acuérdense que habíamos visto en un tema las partículas honoríficas, despectivas, ¿no? Que hablamos que tienen este valor de apreciación subjetiva, como de alguna manera, cómo te estás refiriendo a alguien o a algo y con qué grado de comunicación lo estás haciendo, es decir, bajo qué jerarquía o circunstancia estás haciendo y por ello pues hay como ciertos rasgos marcados, ¿no? El más conocido es el tsin, ¿no? Que suele ser el honorífico y aquí vamos a ver, vamos a hacer la glosa, esta traducción es de Carochi, vuestra merced solo, vamos a traducirla a un español más moderno, ¿no? Que sería algo así. La traducción primero que podríamos hacer en nuestro español moderno es usted solo. Este usted, recuerden, no sé si hay algunos amigos de Sudamérica que nos sigan, ¿no? Pero aquí en el español de México, el tú es de habla informal, para decir tú solo, ¿no? Pero el usted en el español de México es de habla formal. Cuando quieres hablarle con cierto respeto, usas el usted. Por ejemplo, en Colombia es al revés, ¿no? Entonces, por ello hago la aclaración de que este sería más o menos un valor similar al cel, pero con el sin, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la glosa? Segunda, posesivo, singular. Ajá. Luego cel es solo y el sin sería el honorífico. Entonces, le estoy hablando a alguien, ¿no? Pero con respeto. Ya no le hablo a alguien que está a mi mismo nivel, sino a alguien que considero que está a un nivel social, ¿no? Diferente al mío, ¿no? Entonces, más o menos esa delimitación la hacemos con el respeto, ¿no? Y luego tenemos, ¿qué pasa cuando hacemos un plural, ¿no? Cuando les quiero hablar a personas, pero son varias y nuevamente quiero hacer esta marca de respeto. Vean en el español de Carochi, no este español del siglo XVII, él lo traduce vuestras mercedes solos, ¿no? Vamos a hacer una traducción más cercana al español moderno y sería como ustedes, ¿sí? Aquí vamos a poner como algo así, haciendo como una alusión que ese ustedes es con respeto, ¿no? Solos, ¿no? Ese sería como el valor que, que tenemos. Tenemos una fórmula en español, ¿no? Que es con todo respeto, ¿no? Más o menos sería algo así, ¿no? Incluso vamos a poner aquí en la traducción. Este sin tendría ese valor. Ahora, fíjense, vamos a hacer la glosa a ver qué nos da, ¿no? Ya sabemos que es la segunda posesivo, pero en este caso la segunda posesivo es la segunda posesivo, no sé por qué no se está quitando. Acá. La segunda posesivo plural. ¿Ah? Luego tenemos solo y
¿Se acuerdan cuando vimos este tema de las partículas que estaba ocurriendo aquí? Bueno, estas partículas al tomar la marca de plural tienen el fenómeno que llamamos reduplicación. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es efectivamente el sin, cuando se hace plural, tiene que reduplicarse y esta reduplicación indica que estamos con una partícula de honorífico en plural. Y ahora sí, ¿no? Es todo esto, ustedes con todo respeto, solos, ¿no? O ustedes solos, con todo respeto. Creo que suena mejor así, ¿no? Ajá. Eh, entonces, lo mismo con otras partículas, como por ejemplo el despectivo toón, ¿se acuerdan? Sí, que habíamos hablado de esta partícula. Tenemos entonces lo mismo, Moselton, que sería tú solo, pero pues ahí al contrario, ¿no? Más que delimitar un nivel jerárquico hacia arriba, estamos como hablándole a alguien de una forma poco respetuosa, ¿no? Y esta sería la misma fórmula. Lo mismo con el ton tiene la misma regla para pluralizar, la regla que acabamos de ver. Vamos a marcarla aquí. Es casi la misma glosa que la de arriba, ¿no? Segunda posesivo plural el amo, cel solo. Tenemos una reduplicación que es plural y lo único que cambia al final, más que ser honorífico, es despectivo. Ajá. Y ahí entonces ya está completa nuestra glosa de cada una de estas partículas que conforman, digamos, esta palabra. Vean cómo es una sola palabra y todo el significado rico que le aportan cada una de estas partículas. Eso es lo que tiene el náhuatl, ¿no? Si ya se dieron cuenta, parte de la formación de palabras es esto, ¿no? En gramática se suele decir que es una lengua polisintética, para decirlo de una manera muy simple. Cada palabra puede tener muchas palabras que solitas tienen significado, ¿no? O más bien asociadas tienen su propio significado y es lo que estamos viendo acá, ¿vale? Entonces, ya para finalizar la parte del ser, podemos todavía hacer más énfasis, ¿sí? O sea, no basta con decir como yo solo, sino de verdad yo solo, ¿no? ¿No? Con la partícula san. Ajá. Y lo que Caroche dice es que este san indica como exclusividad, ¿no? Eh, indica contraste, ¿no? O sea, yo y no tú, o yo y no él, o sea, tiene este sentido, solo yo y no tú, o solo yo y no ellos, ¿no? Entonces, San Nosel se traduce como solo yo, exclusivamente yo, ¿no? San Mosel, lo mismo. Y aquí viene otro ejemplo religioso. Recuerden que hicimos un ejercicio muy interesante la sesión pasada donde sacábamos como este concepto eh, latinizado, ¿no? Y puede quedar una oración que se hace referencia a un contexto mesoamericano, solo con sacar ese contexto. Entonces, vamos a hacer nuestra propia traducción y un poco como la glosa. Una de las cosas que quiero decirles, aunque ya lo vimos, esta palabra, que ya la hemos visto antes, que significa más o menos como nuestro principal o Señor. Ajá. Es una palabra que la hemos analizado de varias formas. ¿Y se acuerdan cómo se dice Señor en náhuatl? Totally. Exactamente, ¿no? Y lo que podemos encontrar en esta escritura, solo para recordar la, la forma en que la palabra Señor suele escribirse, ¿no? Y que ya hemos dicho que esta CU no es en realidad una consonante y una vocal, sino estos dos elementos gráficos representan a una sola vocal, ¿sí? Entonces, ay, lo voy a poner aquí arriba nuevamente.
para que solo recordemos qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Esta, se lo puedo hacer más grande, ahí está, ¿no? Esta W que suscribí aquí arriba, en realidad está representando una consonante que el náhuatl tiene y que el español no tiene, que ortográficamente, recuerden, se representa con una C y con una U. Ajá. Y luego ya vendría la parte final, que sería el li. Ahí está, ¿no? Entonces, esta escritura que les puse de arriba, vamos a decir que es una escritura más apegada a cómo suena la lengua, ¿no? Y la de abajo es la ortográfica. Pero que observen ustedes cómo esto aparece aquí, ¿no? Nuevamente en esta palabra compuesta, que es esa C y una U, representa esta vocal, ¿no? Entonces, bueno, más o menos la traducción de esto sería solo o, o solo a él, vamos a ponerla, solo a él, a nuestro principal, entiéndase como gobernante, ¿no? Amo, ajá. Solo a él, a nuestro principal gobernante, amo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vemos aquí? Vamos a hacer la glosa de este verbo que está muy bonito. Este verbo es el verbo amar en náhuatl. El verbo amar en náhuatl es tlazotla. Ajá. Y aquí vamos entonces a empezar a ver cómo eh, esto ya es una oración, ¿no? Solita, esta palabra por sí misma es una oración y significa lo amo, pero además, o la amo, tiene una acepción honorífica, ¿sí? Se le habla a alguien con respeto. Entonces tenemos, ahí está. Vamos a hacer entonces el análisis. Tenemos la primera de sujeto. Esta ya la habíamos visto en otras sesiones. Este ni se usa para decir, hablar de yo, pero siempre pegado a un verbo. Ajá, o ya lo hemos visto después, lo vamos a retomar, también a sustantivos, ¿no? Pero en este caso estamos viendo un verbo. Luego, esta C es la tercera que llamamos de objeto. Ajá. ¿Quién es la persona a quien amo? Estaría puesta por esta C. Y luego tenemos esta no, que es la primera, que vamos a llamar, en la sesión pasada la pusimos como reflexivo honorífico, ¿no? Que quiere decir que los verbos también pueden construir una forma honorífica, que no es con esas partículas que vimos, que estas partículas no son para verbos, sino que el verbo construye esto con sus propios recursos. Y luego tenemos el verbo amar y al final lo que llamamos aplicativo honorífico, que tiene esta doble función, ¿no? Como lo expliqué en la clase pasada, el no más el lia en los verbos es lo que hace que un verbo no sea un verbo cualquiera, sino es un verbo con una marca de respeto, ¿no? Esto para nada, así el español lo tiene, está lejísimos, esto de que esté presente en español, y entonces ahí está pues esta glosa corresponde a esta partícula, ¿no? O a estas partículas, vamos a poner aquí, solo a él, o a nuestro principal gobernante, amo. ¿De acuerdo? Ese es como el sentido de esta oración. Y lo que Carochi nos está diciendo es que este énfasis, voy a ponerlo aquí para que esté completo, este énfasis se hace con la partícula san y con la acompañado de la partícula cel. Ajá, san y cel en todo este contexto nos da este sentido, ¿no? Carochi llama de exclusividad, ¿no? Podemos hablar como de este contraste de solo a esa persona y a nadie más. Ajá. Bueno, la siguiente partícula es la partícula newan, que significa dualidad, ¿no?
Es decir, aquí tenemos como un juego, Oye, Octavio, obviamente, sí, disculpa, perdón que te interrumpa. La parte en náhuatl que está hablando Carochi es no y lía o no y lía, ¿verdad? Claro. Son las partes que dan el honorífico y la esta. en los verbos, Sí, sí. sí, Juntas, ¿no? El no y el día. claro. Gracias, perdón. Ujú. Y luego tenemos esta partícula que es newan, que les decía es dualidad, y obviamente pues está presente en plurales nada más, ¿no? Entonces tenemos tonewan, que es nosotros dos, todo ya vimos que es la primera posesivo plural, y bueno, sí, este newan es dualidad, ¿no? Hay lenguas, nada más como un poquito así como por el chisme o algo así, que tienen como partículas muy especiales para marcar esta dualidad, ¿no? El náhuatl lo hace de esta manera, ajá, y ustedes dos, ¿no? Sería entonces la segunda posesivo plural más la marca de dualidad. Aquí la ponemos, segunda posesivo plural más la marca de dualidad. Y lo mismo con la tercera persona, ellos, ellas dos, ¿no? Tenemos la misma fórmula, tercera posesivo plural y la marca de dualidad. Esto es muy simple, recuerden, solo se da en el plural para marcar esta diferencia respecto a un grupo, ¿no? Solo estamos hablando de dos personas. Y más ejemplos que nos da Carochi, ¿no? Ellos dos son hermanos, ajá, o ellos dos viven o andan juntos. En este caso, esto ya es una oración eh, con un verbo, a eso me refiero, ¿no? En el sentido de que vamos a analizar esta oración. Recuerden que lo que habíamos estado haciendo cuando aparece un saltillo suscrito con los acentos, ¿no? El, lo que habíamos hecho es desdoblar el cierre glotal o saltillo así, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo. Y es completamente, como decirlo, pertinente en este sentido, ¿no? Vamos a analizar primero el verbo. Este es un verbo que está construido en tercera persona y que quiere decir que está conjugado con un ellos o ellas, ¿no? Además, tercera persona del plural. ¿Cómo sabemos que esto ocurre así? Bueno, claramente este signo, ¿no? Eh, ay, se me olvidó el acento de circunflejo, Daniel, ¿me ayudas? Sí, es circunflejo. Este acento circunflejo, recuerden, está marcando una consonante y no es nada más que la marca de plural. Entonces, algo que hay que recordar y que ya dijimos de alguna manera, las terceras personas de sujeto, ya sean singulares, ella o ellos y ellas, no tienen una partícula especial para acompañar a los verbos. No es como arriba lo habíamos visto en esta oración donde ni, si es una partícula para hablar de primera persona singular, es decir, siempre va a hacer referencia a yo y siempre va a ir acompañada con los verbos, ¿no? Entonces podemos decir que la primera persona de singular sí tiene una marca explícita de sujeto, pero las terceras personas en el náhuatl no la tienen. Entonces, cuando un verbo aparece en una oración sin una marca, estamos sabiendo que hace referencia a una tercera de sujeto singular o a una tercera de sujeto plural. Ahora, ¿cómo sabemos la diferencia entre singular y plural? Pues al final se marca el número. Entonces, vamos a ver entonces esto, porque esto ya es oracional, ya es un tema que no hemos visto como tal, pero ya empieza a ser un tema complejo, ¿no? Entonces, esta marca que acabo de agregar es lo que vamos a llamar un cero. Ajá. Este cero, repito, va a indicar que en las terceras personas no hay nada. Ajá, que la marca de sujeto es cero, por eso lo estoy marcando así, ¿no? Luego, nemi es el verbo vivir y esta es la marca de plural. Entonces ahí tenemos
La glosa, ¿no? Habíamos dicho que la primera parte significa dualidad. Entonces, por eso podemos entender que esta oración Newan Nemi significa ellos dos viven o andan juntos. Y lo que quiero decirles es que en los textos coloniales, ¿no? Muy probablemente esta oración la íbamos a encontrar así. Newan Nemi. Si es que la N se escribía al final, porque a veces ni se escribía esta N. Ajá. Eh, Es decir, aquí sí, en un texto de esa naturaleza, no sabríamos si, eh, solo al ver el verbo, ahorita voy a explicar por qué si necesariamente debe ser plural, pero solo si viéramos el verbo vivir, nemi, sería él o ella vive, pero ¿qué hace aquí que realmente interpretemos que sea plural? Bueno, pues está hablando de ellos dos, ¿no? Entonces, esa dualidad necesariamente requiere que el sujeto sea plural. Pues, newan, nemi ellos dos viven o andan juntos y así es como lo podríamos encontrar en, en documentos del náhuatl colonial. ¿Vamos bien? Muy bien. Ok. Nuevamente este Newan puede aceptar las marcas de honorífico, ¿sí? Recuerden que estas marcas acompañan siempre a las palabras que en náhuatl son sustantivos. Entonces, claramente todas estas partículas están funcionando como sustantivos. Repito, estas partículas no se pegan a los verbos, sino a los elementos que ya están funcionando como sustantivos. Ahora vamos a hacer el, el análisis. La traducción que da Carochi es ambos vinieron, ¿sí? Es decir, está hablando de ellos, de terceras personas. Y tenemos aquí entonces lo que habíamos puesto, tercera posesivo plural, que es este in, newan, que es entonces la dualidad. Aquí vamos a poner a la dualidad, ahorita lo copiamos. Luego tenemos otra vez la reduplicación honorífica, que es a ver, vamos aquí la dualidad para que no un guión largo. Ok, ahí está. Este sí es la reduplicación honorífica. Luego el sin es, más bien lo hemos puesto así, reduplicación plural, y el sin es el plural, ¿no? Y tenemos otro verbo, si se dan cuenta, es el verbo venir, y vamos a glosarlo de esta manera. Solo quiero que vean tercera persona donde habría una marca de sujeto, pues no hay, ¿no? ¿Dónde tendría que estar la marca de sujeto? Entre esta O, y entonces vamos a poner esa marca cero que ya vamos a estar usando siempre, ¿sí? Entre esta O y donde empieza ya las otras partículas, es donde nosotros estamos viendo que iría una marca de sujeto. ¿Por qué? Porque ambos, está hablando de dos personas, de tercera persona singular, y estaría así, ¿no? Em, ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. No quiero ahorita hacer la glosa del verbo, solo voy a separar sus partículas para no confundirnos, ¿no? Porque ya vamos a empezar pronto a ver verbos, ¿no? Y sobre todo, este verbo, bueno, dos verbos, venir e ir, son los únicos verbos irregulares en el náhuatl. Entonces, para no confundir ahorita, mejor vamos a dejar así, solo separadas las partículas y la traducción de todo esto, Inewatzitzin o Almohuicaque, significa ambos vinieron, ¿sale? Eh, hay muchos temas que tenemos que introducir para esto, entonces no quiero saturar, por eso hasta el momento le dejamos así. Ok, con esto terminamos este tema que habíamos empezado la sesión pasada de estas partículas, ¿no? Que acompañan a los pronombres posesivos y son para marcar esta referencialidad, ¿no? O estos contrastes. Lo que vamos a ver enseguida es un tema muy interesante porque ya tiene que ver con verbos, ¿no? O sea, ya
después como de estas sesiones no intensas donde Carochi nos abre un panorama de los sustantivos, ahora empezamos a hablar de las partículas que están asociadas a los verbos, ¿no? Aunque ya anticipamos algunas, vamos hoy a empezar con mayor como detenimiento. Entonces, en algunos casos sí me voy a ir a la letra para leer esto que acompaña a los ejemplos, ¿no? Esto como solo ilustrar. Hay un conjunto de prefijos que toman los verbos para indicar quién es el sujeto referido al evento verbal. Estos son para primera persona singular, el que acabamos de ver que es el ni, ¿se acuerdan? Para segunda persona singular y primera plural se usa el prefijo ti. Esto es bien interesante, ahorita vamos a ver. Para segunda persona plural se usa el prefijo an. La tercera persona gramatical, singular y plural, aquí vamos a poner para que quede el apunte completo, ambas, singular y plural, no tienen un prefijo definido. Ajá. Los verbos cuyo sujeto es una persona gramatical plural toman el sufijo, vamos a poner aquí entre corchetes lo que llamamos el saltillo, ¿no? Que en términos de ortografía, recuerden, nosotros lo hemos puesto, lo hemos desdoblado con una H. Solo para que recuerden que este elemento gráfico, ajá, está haciendo referencia al saltillo. Entonces, veamos los ejemplos, solo para que esto quede claro, ¿no? Ni, entonces, como les decía, ni nemi es yo vivo, así es bastante sencillo glosar esto, ¿no? Es la primera sujeto singular y el verbo vivir, ¿no? Yo vivo. Tinemi, tú vives. Nemi, aquí entonces agregamos un cero, porque no hay marca de sujeto en tercera persona. Él, ella vive y lo mismo. Tinemi, vean, se escribe casi igual a la segunda persona. Vamos a marcarlos aquí con un color. Estos, para que vean que se escribe casi igual. Tú vives y nosotros vivimos, ¿no? Y de hecho, repito, en un documento colonial, es casi seguro que si no hay contexto, no haya forma de saber si estoy hablando de, aquí lo voy a poner las dos escrituras como estarían en un documento colonial, ¿no? Que no cuidó, como hemos dicho, ¿no? De la escritura de estos diacríticos o más bien de esta consonante que marcaba plural. Entonces, aquí no había forma de saber si la oración era tú vives o nosotros vivimos. Más que, digamos, si esta oración aparecía en un contexto donde estamos hablando de una segunda persona, es decir, tú, o estamos hablando de un nosotros, ahí sí se podía interpretar, pero solito, aislado, no hay forma de saberlo, ¿no? Carochi sí se encarga, como hemos visto, tiene el cuidado de escribir estas, ponerlo aquí, ¿no? Esta consonante con, no, es que aquí se quedó, ahí está, ¿no? Esta consonante con el saltillo y que los desdoblamos así, y ahora sí, ¿no? Claramente con este desdoblamiento podemos entonces ahora sí hacer el análisis correcto, ¿no? Que es primera sujeto, plural, luego vivir y luego la marca de plural. Y ahora sí tenemos nosotros vivimos. Ajá. Lo mismo acá con el ustedes. Aquí con el ustedes no hay ninguna ambigüedad, ¿no? Si lo encontramos en un texto, lo que va a ocurrir es que el an solito nos va a permitir que es una marca de plural. Vamos a desdoblarlo así nada más para que nos quede este registro. Ahí está, ¿no? Lo mismo, la glosa es casi igual a la anterior, solo que hay que cambiar aquí de primera a segunda persona. Ustedes viven y finalmente ellos viven. Aquí no solo hay que hacer esto, sino hay que agregar el cero, que nos indica que hay ausencia de sujeto. Y vamos una vez aquí mismo a desdoblar, ay, no, no es así. Desdoblar la consonante escrita con ese diacrítico. ¿Sale? Y ahora sí,
tercera, tercera sujeto plural, vivir y la marca de plural. Ok, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? Vamos bien, a ver, déjame nada más copiar esto. Ok. Igual lo voy a poner así para contraste con la escritura que Carochi está dando. Ahí está. Listo. Ok. Entonces, lo que sigue es hablar de verbos que tienen dos participantes. Algo muy simple, vamos a decir. El verbo vivir requiere de un solo participante. Es la persona o las personas que viven, ¿no? A eso nos referimos con los participantes. Pero hay verbos que requieren de más participantes, donde normalmente hay una acción asociada a estos participantes. A esos verbos se les llama en la literatura verbos transitivos. Un ejemplo muy simple es esto. Comer es un ejemplo típico de un verbo de dos participantes porque requiere a quién come y qué es lo que come. Ajá. Juan se comió la manzana, entonces tenemos Juan como el sujeto que come y la manzana como el objeto que es comido, ¿no? Entonces, ese tipo de verbos son los que vamos a ver ahora porque además este segundo participante se introduce con partículas especiales, ¿no? En este caso, entonces, vamos a empezar abajo mejor. Ahora sí, entonces ya pueden entender, los verbos transitivos pueden incorporar sus objetos entre el prefijo de sujeto y la raíz verbal. Ahora vamos a ver algo interesante que Carochi empieza a decir. Lo que quiero que vean es que les voy a explicar lo que está pasando aquí. Aquí tenemos dos raíces juntas. Una raíz sustantiva que es la raíz de flor y una raíz verbal que significa cortar. Ajá. El náhuatl tiene esta maravilla. Recuerden nada más para decir la palabra flor, es xochitl. Ajá. Y termina con esta TL, ya vimos la regla, ¿no? Y que justamente hay una regla nueva que vamos a ver, ¿no? Cuando un sustantivo que termina en TL o toma estas terminaciones típicas de los sustantivos, se compone, ajá, vamos a decir, se pega, ajá, a un verbo, estas terminaciones se van, ¿sí? Y lo único que nos queda entonces es la raíz misma, por eso lo vemos aquí en este verbo, ¿no? Este fenómeno tiene un nombre, ¿sí? Se llama incorporación nominal. Ese, digamos, es un nombre académico, pero es muy simple de decir. Un sustantivo que se pega, se adhiere o se prefija a un verbo, ¿sí? Perdiendo esta marca típica de los sustantivos. ¿Ok? Es claro esto, ¿verdad? Sí, muy claro. Ok, entonces acá esto es lo mismo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hacemos el análisis. En realidad, aquí hay algo interesante que está en discusión. Este verbo ya no sería como tal transitivo, sino más bien tendría ya un solo participante, sería intransitivo. ¿Por qué? Porque el verbo ya no es cortar, sino el verbo es flores, flor cortar, hagan de cuenta, ¿no? Yo flor corto, tendría que ser algo así. Tú flor cortas, ¿no? ¿Sí se entiende? Ya no es tanto que el objeto como tal sean las flores, sino el verbo es flor cortar. No sé si esto logro comunicarlo.
Sí, como que es un verbo específico para cortar flores, ¿no? Exactamente. Pero eso quiere decir que las flores ya no son de alguna manera el objeto como tal, sino ya son parte del significado del verbo. Por eso estamos diciendo que más que ser transitivos, estos verbos se pueden considerar de un solo participante. El que corta y en el evento de cortar ya el objeto está dado. Un ejemplo en español para que lo entiendan así, tenemos bien poquitos, pero es maniatar. Maniatar es un verbo que significa atar las manos, ¿no? Y la palabra mano está pegada ahí al verbo, ¿no? Ya hay, sobre todo las nuevas generaciones, no han escuchado este verbo, ¿sí? Porque yo lo pregunto constantemente en clases y como que la mayoría no tiene conciencia de que este verbo existe, pero es un ejemplo clásico que muestra muy bien lo que está pasando en náhuatl. El verbo no es atar, el verbo solito es maniatar. Lo mismo acá, el verbo no es tequi solito, sino xochitequi, que es flor cortar, ¿no? Hagan de cuenta así. Entonces, vamos Claro, a poner una, sí, no puedes atar nada, no puedes maniatar nada más que manos, ¿no? exactamente, ¿no? Oye, pero entonces, estos dices que ya no se consideran transitivos, pero sí hay algunos que son transitivos. O en general, esto Sí, es lo que le pasa a los transitivos. no, estos son como una clase especial que se llama incorporación nominal, ¿no? Ok, Entonces, aquí vamos a poner más así, ¿no? Vamos a hacer la glosa así. Primero sujeto, singular, luego tenemos flor y vamos a ponerle aquí una, como una acotación especial. Este incor significa que la palabra flor se incorporó. Ajá. Entonces, lo puse así, ¿no? Para indicar que ya es parte del verbo y ahora sí viene el verbo cortar. Entonces, la traducción literal sería yo flor corto o yo flor corto, ¿no? Y bueno, normalmente se traduce como yo corto flores, aunque en español sí se ve el objeto, pero en náhuatl es otra cosa lo que está pasando, ¿no? Lo mismo con el tú, ya sabemos que la forma de sujeto es ti, ¿no? Con el ella, lo único que tendremos que hacer es agregar el cero, este cero del que hemos estado hablando, el cero de el sujeto de terceras personas, y ocurre lo mismo, ¿no? Con el nosotros cortamos flores, lo único que tenemos que hacer es, recuerden, nada más desdoblar el plural final, y ahí está. Entonces, el ti es sujeto de nosotros, el sustantivo que se incorpora, que es shochi, luego el verbo cortar, que es teki, y luego esta marca de plural del final, ¿sale? Entonces, lo mismo con el de abajo, que es ustedes. Recuerden que la marca de sujeto es an, ajá, shochi y teki, ajá. Y con ellos tendríamos más o menos lo mismo, solo que aquí en este caso lo que hay que hacer es agregar aparte el cero, que nos indica que es una tercera persona y que está ausente en la marca de sujeto, ¿no? Entonces ahí tenemos como se llama esto como un paradigma, es decir, en todas las personas, cómo se conjuga un verbo en sus formas singulares o en sus formas plurales. ¿Cómo vamos? muy bien, muy ¿Sí? interesante. Aquí nada más pongamos otra traducción literal, que sería ellos flor cortan, ¿no? Esa sería la traducción más literal de lo que el náhuatl está, está queriendo expresar. Ujú. Ahora tenemos otras partículas que también nos hablan de objetos que no están definidos.
pero como les decía, he estado haciendo énfasis en que en el náhuatl es muy importante, sobre todo, darle una jerarquía alta a a las personas, a los participantes humanos. Luego en esa jerarquía, lo voy a poner aquí para que más o menos quede un poquito mostrada, ¿no? Está, por decirlo así, en primer lugar, no, ahí está, ¿no? Están los humanos. Luego, en segundo lugar de esta jerarquía, las participantes o los participantes animados, es decir, que están vivos. Recuerden que pueden ser estos animales Los cerros. o, ajá, montañas, cerros, ¿no? Estrellas, etcétera. Entonces, ahí está, ¿no? Lo que quiero que vean es que sí tiene mecanismos gramaticales en náhuatl para marcar estas jerarquías, ¿no? Y en tercer lugar, en la jerarquía estarían, pues, los participantes inanimados, ¿no? Es decir, aquellos que no están vivos y que en realidad, pues, no se puede decir que respiran o que late el corazón, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las características asociadas a los verbos es una partícula exclusiva, así lo digo con todas sus letras, exclusiva para participantes humanos. Y es la partícula T, ¿no? Es una partícula que se escribe, vamos a poner aquí junto a la parte fonológica, la escritura ortográfica, por lo menos la propuesta de Carochi, que es con la vocal larga. Ajá. Ahí está, T. Ujú. Insisto que en los documentos prehispánicos, este te lo vamos a encontrar así en el guión de arriba, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre. El náhuatl cuenta con esta partícula T cuando el objeto humano es indefinido. Ajá, es decir, pero es humano. No sé a quién, no sé a quién le pasó algo, pero sé que ese quién es humano. Hagan de cuenta que esa es la función de ese T. Y tenemos un verbo que es, Caroche lo pone como mictía, ¿no? Pero en realidad la raíz, aquí hay un proceso también de formación verbal. La raíz es la raíz del verbo miki. Miki significa morir. Ajá. Pero Miki, cuando adquiere la partícula tía, que es lo que se llama causativo, cambia de significado y además deja de ser miquitía, sino más bien hay una pérdida de vocal, como hemos estado viendo que náhuatl todo el tiempo reajusta vocales y más bien el verbo se vuelve mictía. Este verbo ya no se traduce como morir, sino se traduce como matar. Recuerden, como hemos estado hablando de la presencia de un participante y dos participantes, morir es un verbo que requiere un solo participante, ¿no? Juan se murió, pero matar ya requiere de dos participantes. Pedro mató a Juan, ¿sí? Es decir, eh, el asesino y el asesinado, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, esto ocurre con este verbo que es, Carochi lo pone como mictía, pero en realidad es lo que está pasando aquí. Y no solo significa matar, sino también golpear, ¿no? En el español de Carochi es como aporrear, ¿no? O pegar con algo. Ajá. Y entonces tenemos ya las partículas con el T. Ni temictía significa yo aporreo o golpeo o mato a alguien, ¿no? No estoy diciendo aquí, pero este alguien sí es una persona, ¿eh? Eso es bien importante, esa delimitación, porque ST no está hablando de animales, está hablando de personas, ¿no? Yo golpeo a alguien. Ajá. Suena un poco macabro, pero es lo que Nahuatl hace. Y Carochi nos pone este ejemplo con mictía. Lo mismo con tite mictía, tú aporreas a alguien. Aquí con la tercera persona, lo único que agregamos es
nuestra marca de sujeto, temictía, lo mismo, ¿no? Él, ella aporrea o golpea a alguien, ¿no? ¿Qué pasa con los plurales? Bueno, hemos estado viendo esta regla que por lo menos estos plurales se marcan con el saltillo o cierre glotal. Y aquí vamos a desdoblarlo nuevamente. Y ahora sí, tenemos el ti de nosotros, no de tú, ¿no? El te, que es el humano indefinido, mic, que es morir, y esta partícula tía que ya les expliqué, y la marca de plural. Entonces, vamos a glosar uno de ellos, el de tercera plural completo, para que nos quede una glosa completa. Entonces, lo voy a copiar aquí para que podamos desdoblar el saltillo. Ahí está, ¿no? Tenemos el saltillo y tenemos entonces, ahí está la marca de sujeto, tenemos T, tenemos mic, y ahora sí, vamos a hacer la glosa. Este es el cero de tercera sujeto, ¿no? Aquí igual pues sí ponemos plural, porque sabemos que va a ser plural. Luego el T, vamos a poner objeto humano indefinido. Este es lo que significa este T. Objeto humano indefinido. Es decir, a alguien, a una persona, a un ser humano, le pasa o le ocurre algo o le acontece algo, ¿no? Luego mic, que es morir. Luego el tía, que es causativo. Y luego esta marca plural. Todo esto está de alguna manera, en este verbo que es temictía, que significa temictía. Ellos matan o golpean a alguien. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Bien, nada más déjame copiar esto, pero va muy bien. Ok. Listo, gracias. Ok. En, vamos a poner estas partículas aquí en los ejemplos que pusimos de la jerarquía. En este caso, para los humanos tenemos entonces T, ajá, marca, repito, exclusiva para seres humanos o personas. Voy a poner aquí para que resalte bien, así en rojo. Vamos a ver entonces la siguiente partícula que es pertinente para los objetos no humanos y que están vivos. Se usa la partícula tla. Y aquí sí ya no hay distinción, ¿no? Entre el 2 y el 3, porque también para los participantes no vivos, también vamos a usar la partícula tla. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? Donde entonces tenemos la única diferencia es con humanos, ¿no? Y ahí, entonces ahí claramente se ve la jerarquía bien marcada. Y con los demás usamos tla. Esta tla, como vamos a ver enseguida, también es una marca de un objeto indefinido, pero en este caso es no humano. Ujú. Si usamos este verbo de golpear o matar, ¿no? Mictía o miki, ¿no? Ya dijimos por qué. Es yo mato algo, pero en este caso, así específicamente, no es en absoluto ninguna persona, o golpeo algo, incluso una cosa, ¿sí? Eh, en el caso de matar, es un animal, ¿no? Entonces, en este caso, les digo, la partícula va a ser tla. Ajá, esta es una partícula muy, muy, muy frecuente en el náhuatl. ¿Sí? Para hablar de estos objetos que son completamente indefinidos, ¿no? Entonces ahí tenemos esto, ¿no? Yo golpeo o mato a un animal, ¿no? Lo mismo
titlamictia, tú, en este caso, haces esto. Con la tercera persona, solo agregamos, ya sabemos, nuestra marca de sujeto, que es tlamictia, ¿no? Tlamictia, ¿no? Con nosotros, mejor vamos a desdoblarlo abajo, ¿no? Vamos a desdoblar la marca de plural aquí abajo. Por eso, Carucci fue muy insistente en poner estos diacríticos, porque en un documento no hay forma de distinguir entre segunda persona singular y primera plural, ¿no? Nosotros matamos algo o a un animal, ¿no? Lo mismo acá, desdoblamos con la segunda persona del plural. Ustedes matan a un animal o golpean algo. Antlamictia. Y desdoblamos otra vez la marca de plural. Y lo mismo con ellos. Nos agregamos aquí a nuestro sujeto de tercera, que es un cero, que no está, lamic, y desdoblamos el plural. ¿Sí? Ok, ahí está, ya quedó. ¿Cómo glosamos? Vamos a glosar la última nada más para que quede como referencia. Tercera sujeto plural, que es ellos, ellas, aunque es un cero, ya sabemos, ¿no? Este entonces, ¿cómo lo podemos glosar? El de arriba lo pusimos como un objeto humano indefinido, ¿no? Y pusimos este humano para recalcar específicamente lo que les comentaba. Este únicamente podemos poner así como objeto indefinido, ¿no? Sabemos que no es humano, que es cualquier objeto, y ahora sí, entonces viene la raíz morir, viene el causativo y viene la marca de plural. Y ahí está. Ellos matan algo, ese algo normalmente es un animal. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? Todo muy bien. Oye, entonces el cero siempre es solamente para identificar la ausencia de sujeto, ¿verdad? ¿Solo de sujeto? ¿O De también se puede sujeto, separar? no, solo para indicar la ausencia de sujeto de tercera persona, Ok, del singular y del plural. ok. Muy bien. Déjame nada más terminar de copiar. Hay un error en donde escribiste en antlamictía, pusiste anlamictía. Ah, sí, gracias. En la de arriba, ¿verdad? Ujú, Creo que fue al borrar. Sí, fue al borrar ujú. aquí, como yo he puesto el guión acá. Oye, ¿me podrías ahorita poner la parte de nitlamictía? El de primero. Ajá. Sí, listo, muchas gracias. Ok. Eh, Vamos a pasar ahora con otra marca también fundamental en el náhuatl, que es la marca de imperativo. Esta marca indica cuando se da una orden o algún comando, cuando exhortas a alguien a hacer o decir algo, es shi. Ajá. Se escribe ortográficamente así, ¿no? Lo voy a poner en verde. Este es como, recuerden, esta es la escritura fonológica de esto, ¿no? Y en la ortografía vamos a encontrar esto así como she. Ajá. Y cuando es plural, cuando la marca de imperativo es plural, al final va a llevar una partícula que es can. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Entonces, le digo a alguien duerme, ¿no? Es un comando, le estoy pidiendo, lo estoy exhortando
a que duerma, ¿no? O lo estoy ordenando incluso, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Entonces, she es la marca de imperativo y el verbo es dormir. Ajá, entonces duerme. Shikochi es duerme, ¿no? O ya duérmete, ¿no? Eh, si le estoy hablando a varias personas, digo shikochikan, ¿no? Duerman, ¿sí? En este caso, como estamos viendo, la raíz de dormir es kochi, ajá, y aquí vamos a hacer nuestra glosa, imperativo, dormir, y esta es el plural del imperativo, este kan, ¿no? Aquí lo puse arriba, fonológicamente, pero ortográficamente es este kan. Ahí está, ¿no? Esto quiere decir que nos está delimitando esto, ¿sí? Duerman, ¿no? Ustedes duerman, ¿sí? Le estoy hablando a una segunda persona plural y con un comando, ¿de acuerdo? Eh, esto es simple, vamos a ver cómo se va a complejizar después, ¿no? Sigo. Oye, Octavio, por ejemplo, aquí pregunta Ajá. Tania que si no existiría un duérmanse, o sea, es decir, creo que sería Como, muy reflexivo, ¿no? o sea, eso no, porque me llamó la atención, porque duerman como que se está refiriendo a un grupo, ¿no? Pero en español veo que dicen, duerman, como a lo mejor puede ser para, como que casi siempre se queda corto, ¿no? Y duérmanse, por ejemplo, cállense, no, no es como callen, ¿no? O sea, cállense, por ejemplo, ahí no existen en náhuatl o nada que ver. No, más bien aquí el asunto es con el león. Ah, ya. Sí, en el agua no, no. Donde tendríamos que hacer más bien las revisiones en español. Ah, ya. Este C, de alguna manera, no es que el verbos en náhuatl no pueden tomar una partícula parecida al C, pero Mm, no es en este tipo de verbo como cochi, que es dormir. mm. Sí, porque en español. Por eso, Caro, Perdón, ajá, en sí, sí, español sí. hay mucho duérmanse, cállense, levántense, o sea, es y no veo que en náhuatl como que esté eso, ¿no? Entonces, a lo mejor fue como una, no sé, combinación del español y, y náhuatl, o no sé. Es que hay una hipótesis de que esa función del C, ¿no? Porque este duerman es el español de Carochi, ¿no? Ajá, No, aquí sí no hice algún cambio, pero efectivamente, como dices, Tania, ¿no? En nuestro español moderno es duérmanse, ¿no? ajá. Incluso decimos ya Como para duérmanse, suelto, ¿no? ajá, así Ajá, como para, porque incluso podría quedar claro, ¿no? Cuando se duerman, pues que se está refiriendo a un ajá, grupo de personas, ¿no? Tomen, agarren, pero es como ajá. agárrense, duérmanse, o sea, como que es muy particular esa, como esa ¿Cómo, terminación. cómo el que le ayuda al chofer a gritar, cómo invita a los pasajeros a subirse a un camión? Súbale, súbase, Súbale, 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 ¿no? súbale, súbale. Llévele, Ese, llévele también. ese le, en realidad, hay un artículo que dice que es influencia de lenguas indígenas. Guau. Mm, Es que sería este C, ¿no? O ujú, sea, nada más que dice tercera persona. ujú, Y que efectivamente no es algo que se desarrolló en el español de forma natural, sino fue por contacto con lenguas indígenas. ujú. Qué interesante. Está Gracias. interesante, ¿no? Sí. Claro, gracias por la observación. Efectivamente, había que traducir a nuestro español moderno. Ajá, incluso duérmete, ¿no? O sea, Ajá, si seguimos con la lógica, ay, ajá. duérmete. Duérmase. Duérmase, duérmete, o sea, como justo. Ajá, duérmete también llevaría acento, ¿cierto? Duérmete. Duérmete. Ok, ¿algo más? No, nada más. Gracias. Entonces, vamos a pasar ahora con los prefijos o las partículas de objeto. Estos sí como tal van a sustituir a el objeto del que estamos hablando, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de prefijos. Aquí puse la fonológica, pero inmediatamente voy a poner la escritura ortográfica. El de objeto de primera persona es nech.
¿no? Es decir, a mí me ocurre, me pasa, me acontece algo, ¿no? En un evento verbal, ¿no? Ese es el nech. Luego, la segunda persona, que es a ti te ocurre, te pasa, te acontece algo, ortográficamente sería mitz, ¿no? En la ortografía propuesta por estas primeras gramáticas se escribe con Z, ¿no? Mitz. Y a ustedes les ocurre algo, les pasa algo, sería amech. Ajá. Namech, perdón. Es que en algunas variantes modernas es amech, pero acá en esta náhuatl es namech. Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa aquí con las...? Lo voy a poner antes para que no cambie la letra. Namech. Ahí está. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, seguimos con el verbo mictía, ¿no? En este caso es un significado más suave, ¿no? Es aporrear, es golpear, no es matar, ¿no? Entonces digo, yo te aporreo. Ajá. Pero, ¿qué pasa si lo cambio de persona y yo soy el afectado? Entonces, más bien, aquí ya no es ni, porque yo ya no soy el sujeto, más bien soy el objeto, ¿sí? Entonces, sí vamos a glosar las sectas así para ver la diferencia, ¿no? Entonces, el primero es ni es la primera sujeto singular, ya lo vimos, ¿no? Yo hago algo. Luego, el mitz es la segunda persona de objeto singular. Es decir, a ti te ocurre algo, a ti te pasa algo, a ti te acontece algo, ¿no? Y luego tenemos el verbo morir y lo que llamamos causativo, que recuerden que le cambia el significado de morir a matar. Lo hace de un participante a dos participantes. Entonces, yo te aporreo. Vamos a poner aquí ya golpear, ¿no? Yo te aporreo o yo te golpeo. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando yo soy el afectado? Ahora sí, el sujeto cambia. El sujeto eres tú, ¿no? Es singular. Ahora el objeto soy yo. Entonces, primera objeto, singular. Lo mismo con el mic, que es golpear, y el causativo. Ahí está, ¿no? Tú me golpeas, tú me aporreas. Muy bien. Con nosotros ocurre lo mismo, es un fenómeno que ya hemos visto. Vean, ¿qué ocurre cuando tenemos vean la marca de segunda plural que es namech? Ajá. A ver, aquí cómo haríamos el análisis. ¿Cómo haríamos las glosas? Yo los aporreo a ustedes, yo los golpeo a ustedes. Sería ustedes, ¿no? Ajá, pero ¿cómo ponemos los guiones y todo eso? Namech, guión, mic, guión, tía. ¿Pero dónde estaría el yo? Déjeme corroborar algo Ya sé. porque me dio un poco de duda. Espérame un segundito. Sí. ¿Puedes poner mientras la de arriba? Sí, claro. Gracias. Un momentico.
Es que, listo, a ver, bueno, les explico por qué me dio duda. Como les decía, en algunas variantes modernas, la marca de objeto es Amech. Y ahorita quiero nada más corroborar si en el náhuatl que está escribiendo Carochi es Amech o Namech, ¿no? Nada más, un momentito. Ah, sí sí hay que corregir, efectivamente. Qué bueno que la marca es Amech. Ajá. Sí, pueden corregir, porfa. Vale. Gracias, ¿no? Entonces ya. Ahora sí, ¿no? Resuelto este error, vamos a ver cómo podríamos entonces glosar esta, ¿no? Es Yo los... N Amech, ¿no? N-Amech. Ajá, ahora sí. Porque N es de ni, ¿no? Ajá, ahí estamos, ¿no? Ahora sí, entonces, primera, sujeto singular. Amech sería cómo glosamos. Nosotros, caray, No, nosotros no está aquí presente. perdón, yo sería, ¿no? O sea, primero Ya primera sujeto está. del singular, Ese ya está. Ajá. Amech, ¿cómo lo podríamos glosar? yo te golpeo, No, no es, yo les, ajá, a ustedes, pero ¿qué información hay aquí? Ameche es segunda plural, ¿no? Muy bien. Segunda, claro. objeto plural, ¿no? Mm, Sí, sí, ustedes son los afectados por algo. Ujú. ok. Luego viene golpear y viene el causativo. Ajá. Yo los golpeo o aporreo a ustedes. Y con la tercera persona, a ver, ¿cómo sería? Fíjese, ella te aporrea, ¿no? Te golpea. Ujú. ¿Cómo sería? A ver. ¿cómo? Ajá. Mit-Mictia. Falta algo, ¿no? Que hemos estado marcando. Claro, el cero. El cero, exactamente. El cero que nos dice que esto es una tercera sujeto singular. Luego, el MITS, ¿cómo lo glosamos? Como sería segunda del singular. Muy bien, segundo objeto singular. Sí. Ajá. Luego, golpear, causativo. Que recuerden las raíces mic y morir, pero bueno, aquí le estamos ya poniendo el sentido, ¿no? Eh, Siguiendo esta lógica, ¿por qué no se podría decir así, yo me mato? Esta sería la lógica, ¿no? Para decir yo me mato, ¿cierto? Ni Mech-Mictia. Ni nech porque es la primera objeto y mictía. Pero no se puede decir eso. Yo me mato o yo me golpeo, ¿no? Aquí sí hay que hacer el énfasis, ¿no? Porque no es que me golpeo con algo, choco con algo, ¿no? Sino con intención me golpeo a mí mismo, ¿no? Sí. Pero no se puede decir esto. Entonces, ¿cómo se dirá? Tampoco se puede decir así, tú te matas, timitzmictia. Este asterisco indica que esto es agramatical, ¿no? Que en realidad en náhuatl no permite estas construcciones. ¿No? Tú te matas, tú te golpeas. Bueno, vamos a dejar esto un poco en suspenso, ¿vale? Ah, Este, y
Esto Oye, tiene un poco que ver con la pregunta que hacía Tania hace rato, que vamos a retomar más adelante. oye, pero En real- espera, ¿puedes poner ah, rápido el de tercera persona, el del cero? Rápido, rápido. Que me alcanza a apuntar la glosa. Listo, gracias. vale. Nada más para decir, en realidad aquí vamos a ver otras partículas que de alguna manera ya las introdujimos. Ahorita les voy a decir dónde las introdujimos, que es en las formas honoríficas. Ahí ¿dónde está el ejemplo? Que creo que está más arriba. Aquí, ¿no? Por ejemplo, este no, que acompaña a Lía, no siempre va a acompañar a Lía, ¿no? Este no también tiene otras funciones que vamos a ver que este pertenece a una clase de partículas que vamos a llamar reflexivas. Y con ello sí, con este tipo de partículas podríamos construir algo así como yo me golpeo a mí mismo, ¿no? O tú te matas, ¿no? O tú te golpeas a ti mismo. Pero todavía Karoshi no las introduce, pero para que vean que, ¿por qué con estas marcas de objeto no se pueden decir, ¿no? Sino que ya requerimos aquí un cambio en las marcas de objeto y por eso no es Ninech, ¿no? Sino serían las otras marcas. Lo veremos más adelante. Ahora, vamos a pasar a este otro apartado. El náhuatl puede, como se vio antes, incorporar a la raíz verbal el sustantivo que funciona como objeto, como en el caso de flor, ¿no? Puede usar un prefijo de objeto determinado para cosas como el tla o para personas como el te, ¿no? Aquí está haciendo como un breve repaso. En este caso es el verbo, la oración yo como carne, pero otra vez hay una incorporación de un objeto. Aquí abajo claramente dice cuál es el sustantivo que se incorpora, que es nácatl. Nácatl en náhuatl es carne, carne comestible. Ajá. Y cua es el verbo, o cua es el verbo comer. Ajá. Y entonces ahora sí hacemos el análisis, ni nacacua, ¿no? Que es primera, sujeto, singular, carne, y es comer, ¿no? El verbo otra vez, como hace rato dijimos, el verbo no es comer como tal, sino carne, comer, ¿no? Literal es yo carne como, ¿no? Esa sería una traducción más cercana a lo que Nago te está diciendo, ¿no? Yo carne como, ¿no? Si lo pasamos al español. Y bueno, la de abajo es como más del español, yo como carne, pero no, en el náhuatl el verbo es yo carne como, ¿no? Tú carne comes. Ustedes carne comen. Ajá. Ahí se está incorporando este sustantivo. Es algo bien típico del náhuatl y sumamente productivo. Lo vamos a encontrar una y otra vez. Entonces acá no hay preguntas, ¿verdad? No. Entonces con este mismo verbo podemos usar un indefinido, la marca de indefinido que es tla, que es eh, comer, acompañado del verbo de comer. Entonces primero sujeto singular, luego tla es tercera objeto indefinido y luego viene comer. Y ahora sí, yo como algo, ¿no? En este caso, bueno, algo preparado, no importa lo que sea carne vegetal, aquí sí no importa, no hay ninguna clase, no hay ninguna marca. Lo importante es que más bien ese tla nos indica que es completamente indefinido lo que como. ¿Sí? Muy bien. Y viene este verbo que es reñir, ¿no? Yo riño a alguien. Aquí en este caso, este te sí nos hace referencia a una persona, ¿no? Yo riño o hostigo a alguien, incluso podría ser, ¿no? Ok.
Vamos a pasar esto abajo. Dice Caroche, el prefijo indefinido para humanos T también puede indicar posesión. Otro posesivo más, ¿se acuerdan? Habíamos visto ya las marcas finales de posesivo, los prefijos de posesivo y el T también puede significar posesivo. Lo vimos con el caso de Hacienda, que es Ashkait, ¿no? O Tlatkit, que son sinónimos. Para decir mi hacienda es Nashka, ajá, y o Notlatki, ¿no? Esto es mi hacienda. Pero puedo usar este T posesivo para indicar que la hacienda es de alguien, le pertenece a alguien, pero no estoy diciendo a quién le pertenece, ¿sí? O sea, solo sé que es una persona el dueño, entonces es tercera, objeto humano indefinido, pero en este caso esta tiene la función posesiva, ¿no? Y es hacienda. Carochi traduce esto como hacienda de alguien o ajena, ¿no? Que me parece una buena traducción. Aquí el T no solo se usa para verbos, sino en estos casos muy, muy específicos, se está usando para sustantivos. Lo que quiero que vean con la de hacienda es que al componerse con el T, sí pierde las terminaciones finales de TL, ¿no? Ashkait es hacienda, ¿no? O Ashkait, más bien. Y ya compuesto es Ashka, de Ashka, ¿no? Que es hacienda de alguien o ajena, ¿no? Lo mismo acá con el sinónimo, Tetlatki, que es hacienda ajena o hacienda de alguien. Ajá. Este es otro de los usos que tiene este T humano. ¿Sí? Ok. ¿Vamos bien? Entonces, ahí, Que si te puedes regresar tantito, dice. Claro. ahí. Por favor. Ustedes me indican, ¿eh? Ok. Listo. Vale. Eh, sigamos con lo que dice Carochi. Los objetos pueden marcarse en los verbos con el prefijo se, ¿no? Que ortográficamente, ahorita vamos a explicar, puede aparecer como ki o puede aparecer como una C, una K, ¿no? El sonido es K. Cuando un sustantivo no se incorpora a la raíz verbal. Ok. Esto es la marca de tercera persona. Habíamos visto ya que es mi tía, ¿no? Entonces no voy a tener. Tenemos entonces aquí un sustantivo que es tootolin, que es gallina, que también ya vimos muchas veces en otras sesiones. Entonces, como digo, yo mato a una gallina, ¿no? Aquí sí tengo, no estoy hablando de un objeto definido, es un animal, ¿no? Y ¿qué pasa en el verbo? ¿No? Aquí en realidad el verbo no es gallina matar, sino si se dan cuenta, el sustantivo está fuera del verbo, no se incorporó, no le cambió como ese sentido al verbo, sino que está fuera. Aquí sí podemos decir que auténticamente hay dos participantes, ¿no? En estos casos, entonces el objeto sí aparece en el verbo, pero con estas marcas. En este caso, la marca de objeto de tercera persona es esta C. Entonces vamos a hacer la glosa. Vean cómo es distinta a las anteriores, ¿no? En este caso, entonces, es primera sujeto, singular. Luego tenemos tercera de objeto. Aquí ya no es indefinido, no lo puedes marcar como indefinido, porque aquí sí sé lo que maté, que es una gallina, ¿no? Entonces lo voy a poner morir y el causativo que es tía, que le da el significado de matar. C significa uno, Ujú.
Este es gallina y ese in, ya lo habíamos visto, es una marca de sustantivo. Ahí está. Nimictías se totolin es yo mato una gallina. Entonces, lo importante, repito, es que cuando sí nuestro objeto está bien definido en el verbo, y obviamente es tercera persona, en el verbo lo vamos a marcar con se o con ki. Esto es porque recuerden, es el ajuste silábico, ¿no? Ahorita vamos a ver ejemplos con ki, pero ahorita como la siguiente raíz se inicia con consonante, por eso es se. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver, eso otra vez, ¿puedes repetirlo? Claro que, como les decía aquí arriba, ortográficamente esta marca lo voy a poner abajo para que se entienda. Puede aparecer en los textos como ki o como se. En este caso, aparece como se porque la siguiente raíz inicia con consonante. Si hubiera empezado con vocal, ¿cómo habría empezado? ¿Como ki? Con ki. Ahorita vamos a ver, ¿no? Con un ejemplo donde se reajusta con el ki. Ok. Ajá. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Vamos bien. Ok. Bueno, aquí nada más lo voy a poner así para que quede, ¿no? Como muy enfático. Cuando es la C, en realidad para que vean que es el mismo sonido, ¿no? Solo que ortográficamente es C cuando... Es que aquí ya se hace esto. Ahí está. Pero es la misma consonante que sería un ki, nada más que ortográficamente pues aparece con las reglas hispanas, ¿no? Así. Ajá. Entonces vean, el sonido es el mismo. Es k o ki, pero ya esto ya toma la ortografía del español de esa época y que sigue siendo nuestra ortografía, ¿no? ¿Seguimos? A ver, entonces, ¿qué más señala Caroche? Cuando el objeto ya es conocido en una conversación, no es necesario mencionarlo nuevamente. ¿Sí? Eh, eh, por ejemplo, si ya sé que estoy hablando de una gallina, ¿no? Ya sé que la historia tiene que ver o el contenido narrativo con una gallina, solo basta decir Nimictía y ya sé que sí mató a alguien que sí conozco porque ya mencioné previamente a ese animal, ¿no? En mi conversación. Entonces no es indefinido porque ya lo mencioné. Por eso no es tla aquí, no es nitla, sino nicmic. Ajá. ¿Vamos bien? Muy bien. Lo mismo acá, ¿no? Ticmictía. Ajá. Quimictía, lo mismo, nada más que aquí habríamos que agregarle el... ¿Ya viste lo que pasa aquí, Daniel? ¿Qué? Lo que preguntabas, Claro, el ki. el ki. ¿Ve en qué Sí, casos aparece el ki y en qué casos aparece la C? claro. Cuando antes es una vocal, aparece C, ¿no? ¿Estoy Ajá, bien? y en este caso, además, es sobre todo con la sílaba inicial, ¿no? Porque si la marca solita es C, no podríamos decir mi, mictía, ¿no? Claro.
Aquí voy a poner un asterisco, ¿no? Esto no se puede decir en náhuatl. Claro, Mictia, claro. ¿no? Eh, en ese sentido, más bien, para que se reajuste bien la sílaba inicial, agregamos una I. Ujú, Y ahora sí, eh, viene la siguiente que es mictia. ujú. ¿Sale? Sí, Lo mismo acá. Nosotros la matamos. Vamos a desdoblar esto mejor abajo para... Repito, aquí, si ya en la conversación ya sé a quién me estoy refiriendo, ahí está, ¿no? Entonces, esto es primera, sujeto plural, tercera, objeto singular. Ya sé que es la gallina, ¿no? Aquí no es indefinido. Luego viene el morir, luego viene esta de causativo y luego viene el plural. Todo esto así, vean una palabrita, todos los sentidos que tiene. Esta es la riqueza del náhuatl. En realidad, esta es parte de la centralidad gramatical que tiene esta lengua, ¿no? Todo lo que hace en el verbo. Tigmictia, entonces es, nosotros la matamos a la gallina, ¿no? Ya la conozco, entonces es eso. ¿Cómo vamos? muy bien. ¿No hay preguntas? ¿Por qué no? Ok. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Ustedes la matan. Ocurre lo mismo con el ki, vean. No puedo decir ank, ank, mictia, sino para que haya un mejor reajuste silábico, anki mictia. ¿Sí? Mejor abajo lo pongo nuevamente para desdoblar. Y es casi la misma glosa de arriba, ¿no? Vamos a copiar y nada más vamos a cambiar. Lo único que le tenemos que cambiar es el sujeto. Porque el sujeto aquí no es primera, sino es segunda. Ustedes la matan. Todo lo demás es igualito. Ajá. Y lo mismo acá, ¿no? La única diferencia que tenemos que hacer aquí, en este, voy a aprovechar esta, es que en vez de este an, aquí ponemos el cero, ¿sí? Y en vez de segunda, aquí ponemos tercera. Y ahí está, ¿no? Ellos la matan, ¿sí? Ellos son sujeto plural y mi objeto es singular, que es la gallina. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Seguimos? Venga. Ok. Aquí hace una acotación Caroche. Este prefijo, ¿no? Que es la ortográfico, la C. Ahí viene la explicación, ¿no? Requiere de la vocal de apoyo I cuando está antes de consonante y toma la forma, perdón, va de nuevo. Este prefijo requiere la vocal de apoyo cuando está antes de una consonante, entonces va a tomar la forma ki. Ajá. Lo que veíamos arriba aquí en 21 y 22, o más bien, perdón, 21 y 22, esto no se puede decir como habíamos visto, ¿no? Kmiktia o ankmiktia. Más bien en estos casos, ahí viene el apoyo vocal, kimiktia, y lo mismo acá, ¿no? Ankimiktia. ¿Sí? Vale. Sí. Eh, Sobre todo la regla es muy simple. Cuando este prefijo está entre dos consonantes, es mucho más sencillo decirlo así. Se va a volver ki. Ajá. O cuando aparece al inicio, ¿no? Cuando está entre dos consonantes, que es an o mi, o cuando está al inicio se vuelve ki. Eh, Cuando el objeto es plural, la marca de pluralidad se toma en el objeto con el prefijo n,
que va después del prefijo de objeto K. Vamos a ver los ejemplos, ¿no? Ok. En este caso, lo que quiero que vean es que aquí la traducción no es yo la mato a la gallina, sino yo las mato. En este caso vamos a poner el mismo ejemplo, que sé que el objeto son gallinas. Ajá, ya previamente mencioné que animales los conozco, no sé qué, pero en este caso tengo que hacer que mi objeto sea plural, ¿ya vieron? ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a hacerlo ya e ir terminando con este ejemplo. Yo creo que aquí sería buen momento para detener. Vamos a terminar solo de glosar esto. Esta glosa les va a parecer bien extraña, porque no es una glosa que corresponda a las sílabas, ¿no? Pero en realidad lo que quiero que vean es que más o menos sería esto. Si ponemos los sonidos, sería esto así. Nick, in, mic, ia. Solo que la ortografía aquí nos parece un poco chocante, ¿no? Porque aquí normalmente tendríamos que tener una C, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que más bien esta marca vamos a poner primer sujeto singular, luego esta es la tercera objeto, y esta in o esta n es la marca de plural, ¿sí? Y tenemos morir, causativo, y ahora sí, ¿no? Yo las mato, y entonces aquí el objeto se conoce, pero aquí el objeto, lo interesante que es plural, ¿sí? No es un objeto singular, sino esta in, lo que me va a decir es que son varias entidades, ¿sí? Las afectadas. Vamos. Muy bien. Sí, yo creo que es buen momento para dejarla aquí, ¿no? Vamos a retomar de aquí nuestra siguiente sesión como para poner un cuadrito, con eso voy a arrancar la siguiente sesión para que lo tengamos una síntesis, pero sí ya lo interesante es que Carochi ya empezó como a introducir verbos y ya cómo vamos a decir, se conjugan los verbos, ¿no? Muy bien. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Daniel, Tania, nos vemos la Gracias. próxima sesión. Que estén muy bien y saludos a los amigos que se conecten. Muchas gracias también. Y pues les recordamos nada más que quienes deseen hacer sus aportaciones para sostener este proyecto y el trabajo sobre todo que tan amablemente nos aporta Octavio, pues bueno, tienen los datos para hacer las donaciones y si no, pues nos pueden contactar tanto en la página de escuelatlacuilocan.wordpress.com o vía este canal de YouTube donde seguramente van a estar viendo este video. O pues si tienen nuestro contacto, tanto de Octavio como el mío, pues por ahí nos pueden preguntar, nos pueden consultar esto, ¿no? Muchas gracias, Octavio. Nos pasas ahí Gracias a el ustedes. apunte, ¿no? Cómo no, con mucho gusto. Y ya en los apuntes voy a agregar la dirección de nuestra escuela para que lo tengan Perfecto. en nuestro canal de YouTube. Buenísimo. Bye bye. Bye bye. Hasta luego.